Damos gracias a Dios por este día tan especial. Hoy, aún cuando cada uno de nosotros estamos en nuestro hogar por las circunstancias que estamos viviendo, pero eso no nos impide que como iglesia sigamos activos. Hoy es un día muy especial. Hoy recordamos, tenemos en nuestro corazón el que hace poco más de 2000 años, después de que se cumplió lo que el Señor dijo que sucedería, la única señal que Él nos daría de su divinidad, que estaría 3 días y 3 noches bajo tierra, hoy, este domingo, celebramos su victoria. La victoria sobre la muerte, la resurrección. Si Cristo Jesús no hubiese resucitado, en vano sería nuestra predicación, así lo dice la palabra. Es el hecho más importante en nuestra fe. Esa tumba vacía, esa tumba que quedó allí con esa piedra recorrida que no pudo contener el cuerpo del Señor. Celebramos el día de hoy ese cumplimiento, esa palabra que Él dio, esa palabra que se cumplió tal como Él lo dijo. Y lo importante para nosotros es saber lo que este hecho maravilloso nos ha dado como iglesia, a cada uno de los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. El saber que tenemos precisamente en esa victoria de Cristo Jesús sobre la muerte, la victoria para nosotros, la vida eterna. Por eso, el día de hoy, recordamos, celebramos esta gran victoria. Recordando la palabra, el Evangelio de San Juan, de estos hechos, precisamente en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, leemos este pasaje. Y recordando este momento tan especial, cuando aquellas mujeres fueron a buscar el cuerpo del Señor. Cuando los discípulos fueron avisados de que el Señor no estaba en su tumba. Dice el capítulo 20 del Evangelio de Juan, a partir del primer versículo: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. No sabemos en qué momento, después de la caída del sol del día sábado, que se cumplieron los plazos establecidos por el Señor, no sabemos en qué momento fue que Él dejó la tumba. Pero cuando María Magdalena llegó muy temprano, al amanecer del primer día de la semana, esto es el domingo, a la tumba, la encontró vacía. Dice, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro, y corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos.
Este es el evento más importante en toda la historia de la humanidad después de la creación. Este es el evento que marca una nueva etapa, una nueva dispensación. Este es el evento que da inicio a la Iglesia de Cristo. Este es el evento que hoy celebramos y que con gozo se lo decimos al mundo. Cristo ha resucitado y con Él tenemos vida eterna. Pero este día domingo, primer día de la semana, no solamente celebramos este evento que es el más importante, pero también hay otro a la par. Otro evento de suma importancia para nosotros, para la Iglesia de Cristo, que es importante también tener presente, porque, como le decía anteriormente, dio inicio a la edificación de su iglesia, y era necesario que esto sucediese. Leyendo la palabra en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículo 19, leemos lo siguiente: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Señor cumplió su promesa, cumplió lo que había dicho, venció la muerte. Satanás no pudo retenerlo, la tumba no le pudo retener. Solamente Él es el único que ha resucitado. Es el único que vive y reina y lo hará por toda la eternidad. Y quedó la evidencia de una tumba vacía. Y ese mismo día, el día de su victoria, el día que venció la muerte, el día que dejó esa tumba vacía, por ese mismo poder del Espíritu Santo que moraba en él como Hijo de Dios, Dios mismo, por la noche llegó allí donde estaban los discípulos temerosos reunidos y dándoles la paz, mostrándoles sus manos heridas y su costado que fue traspasado por nosotros. Ese costado por donde fluyó hasta la última gota de sangre con la que Él nos redimió. Después de haberse presentado a ellos, les dio la misión que hoy es la misión que tiene su iglesia. Así como mi Padre me envió, así os envío a ustedes. Y la palabra del Señor nos relata que en ese momento sopló sobre sus discípulos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, aun cuando esperaron un tiempo más en el tabernáculo, como Él mismo se los pidió, allí en el aposento alto, allí estuvieron esperando a que el Señor les llenase de ese espíritu para que salieran a cumplir con esta misión. Pero este día, el primer día de la semana, el día que la tumba quedó vacía,
dio inicio a este maravilloso tiempo, a esta dispensación de gracia, a su iglesia. Y cada uno de nosotros que hemos sido redimidos por su sangre, cada uno de nosotros que tenemos esa misma victoria que Cristo por medio de su resurrección nos ha dado al haber sido bautizados en Él. Cada uno de los que sabemos que tenemos vida eterna, que aunque muramos, resucitaremos en Él y permaneceremos con Él y estaremos eternamente con Él. Los que conformamos su iglesia, el día de hoy celebramos esta victoria. El día de hoy celebramos que Él, al soplar sobre sus discípulos, envió el Espíritu Santo para que morase en sus corazones. Y así mora en todo aquel que abre su corazón al Señor, en todo aquel que se arrepiente de su pecado y que reconoce a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Todo aquel que levanta sus ojos a la cruz y le ve allí, derramando su sangre para el perdón de su pecado. El que se rinde a Cristo, que le entrega su vida. Aquel que sabe que al haber resucitado, al haberse levantado de entre los muertos, le dio también vida eterna. Todo aquel que le reconoce como Señor y Salvador, recibe también este Espíritu Santo, el mismo que Él sopló a sus discípulos en esa noche, en este día que inicia la edificación de su iglesia y que el día de hoy nosotros seguimos a través de la predicación, a través del testimonio, a través de llevar y de dar a conocer el amor de Dios, de hablarles a aquellos que aún no le conocen del amor, ese amor tan grande que Dios ha tenido por nosotros, ha tenido por el mundo, este amor por el cual envió a su Hijo unigénito a este mundo a morir por nosotros, para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Por eso el día de hoy, al celebrar y gozarnos por esta gran victoria, por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque podemos nosotros proclamar que Él vive y reina, que el Rey de Reyes y Señor de Señores venció la muerte, que Él está sentado a la diestra del Padre, que Él es la cabeza de la iglesia y que nosotros tenemos esta misión que Él nos ha dado. Que así como el Padre le envió a Él, Él nos ha enviado a nosotros. El día de hoy, dentro del gozo y de la celebración de este día tan especial, por estos dos eventos tan especiales para nosotros, como es su resurrección y es el haber enviado a su Santo Espíritu a morar a nuestro corazón, también tendremos presente ese memorial, ese día donde Él instituyó allí en la cena pascual el memorial de su sangre, de su cuerpo. Hoy vamos a compartir una fracción de los alimentos. Y hoy, como hace más de 2000 años y durante muchos cientos de años, la iglesia en las casas se reunían a compartir los alimentos. Y así como ahora la iglesia está en casa, compartiendo en familia, hablando a la familia de las grandezas y maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de sus promesas, de sus pactos y bendiciones, de la maravillosa paz que solamente Él puede darnos y que hay en nuestro corazón, en cada casa, en cada familia. Hoy vamos a estar celebrando y vamos a estar trayendo a memoria lo que Él hizo en esa cena pascual antes de ir y entregar su vida por nosotros. Ya recordamos
que Él murió en la cruz y se entregó por cada uno. Hoy celebramos y declaramos al mundo que Cristo vive, que Cristo ha resucitado, que la tumba está vacía, que nos ha dado una victoria junto con Él, la victoria sobre la muerte, la victoria sobre el pecado. Y en este memorial, el memorial en el cual recordamos que Él entregó su cuerpo y Él derramó su sangre para sellar un nuevo pacto, lo hacemos en obediencia a lo que Él pidió que hiciésemos y en memoria de los hechos por los cuales hoy estamos constituidos como su cuerpo, como la iglesia de Cristo. Así de que les invitamos a todo aquel que está viendo este video, que te reúnas con tu familia y que tomes una porción de los alimentos que tengas allí a la mano, que busques una porción de pan, que si no tienes vino en este momento en tu casa, busques una porción, puede ser de algún jugo, puede ser del líquido que tengas, agua. Lo importante es recordarle a Él. En su palabra, el apóstol Pablo escribió a los corintios y dio las instrucciones para llevar a cabo este memorial. Y la palabra del Señor es muy clara respecto a ello. Dice el apóstol Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y cuando Él empieza a hablarnos de lo que Jesús hizo por nosotros, lo hace recordando las palabras del Señor cuando dijo que siempre que nos reuniésemos a compartir los alimentos, lo hiciésemos recordándole. Es importante no fijarnos únicamente en que si no tenemos el pan y el vino, no lo podemos hacer, no, sino en la intención de nuestro corazón al compartir estos alimentos, ¿sí? En este momento quiero darte ese tiempo para que busques esa porción de pan, esa porción de un jugo, o si tienes un vino, si tienes agua. El apóstol Pablo dijo que cuando nos reuníamos a compartir, cuando nos reuníamos como iglesia, cuando nos reuníamos como familia, en nuestros hogares, Él había recibido del Señor esta indicación, que lo hiciésemos en memoria de Él. Así es de que, recordando esto, sigo leyendo en el versículo 24, que el Señor nos dejó precisamente estas instrucciones, cómo debíamos nosotros de hacerlo. Y nos pide que nos examinemos a nosotros mismos. Es importante, antes de celebrar este memorial, antes de recordar y de comer el pan, recordando que ese pan el Señor lo tomó en sus manos y lo mostró a sus discípulos, diciendo que ese pan representaba su cuerpo, que sería entregado por nosotros. Y asimismo habló de la copa, de ese vino, que representaba su sangre, que era su sangre, que sería derramada para sellar un nuevo pacto. Examinarnos y pedir perdón al Señor.
examinarnos y ver aquello que hay en nuestro corazón, aquello por lo cual el Señor murió por nosotros, pedirle perdón, pedirle fortaleza para seguir avanzando en el conocimiento de Él, haciendo su voluntad, y que cuando declaremos, como lo vamos a hacer dentro de unos momentos, que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre para liberarnos del pecado, nosotros estamos viviendo de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que Él estableció para todo aquel que decide aceptarle como Señor y Salvador. Así de que vamos a proceder en este memorial, a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. En medio de este momento de gozo, precisamente recordarle a Él su entrega y recordar que su sangre preciosa, selló un nuevo pacto que nos ha dado salvación y vida eterna. Yo voy a invitar que pase mi esposa conmigo en este momento para juntos compartir de esta fracción del pan, del vino, y que todos aquellos que nos están viendo en este momento puedan también participar de este memorial. Tienes esa opción de detener el video que estás viendo para que reúnas a tu familia, para que busques el pan, para que busques el vino. Y como te lo dije anteriormente, si no tienes vino, no te detengas. Puede ser un jugo, puede ser inclusive agua. Lo importante es compartir los alimentos y tener presente a nuestro Señor Jesucristo en ello. Porque yo recibí del Señor, dijo el apóstol Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Habiendo dado gracias, lo tomaron los discípulos. Comamos de él. El Señor se ofreció como el Cordero perfecto, el sacrificio único y total para pagar por nuestro pecado, para redimirnos y hacernos libres. Su cuerpo fue lacerado, fue herido, y todo lo soportó por amor por cada uno de nosotros. En esas llagas llevó nuestras enfermedades, como el profeta Isaías lo escribió y lo dio a conocer muchos años antes. Hoy sabemos que toda acta que era contraria a nosotros fue clavada allí en la cruz del Calvario. Que al momento de que Él entregó su cuerpo, lo hizo para que nosotros fuésemos totalmente libres. Que todo aquello que había en nuestra contra quedaba allí, pagado ya en la cruz. Y empezásemos una nueva vida, una nueva dispensación,
la dispensación de la gracia, porque Él pagó por nosotros. Él entregó su cuerpo. Él sufrió el castigo sin merecerlo, sin haber pecado. Subió a la cruz y sobre sus hombros llevó nuestro pecado. Por eso hoy le damos gracias a Él en este memorial, le recordamos y le decimos gracias, Señor, por haber entregado tu cuerpo. Gracias por haber subido a la cruz, porque nadie más lo podía haber hecho, solamente tú. Cuando llegó el momento, después de haber ya recordado muchos de los eventos en los cuales nuestro Padre Celestial manifestó su poder sobre el pueblo, desde el momento en que salieron a libertad en Egipto, en esa fiesta, en esa cena pascual, recuerdan aún el día de hoy, como lo recordamos nosotros, desde el momento en que salieron después de que fue sacrificado ese cordero que les libró del ángel de la muerte, que les dio el Señor esa libertad, que abrió el mar rojo para que ellos pudiesen pasar, el maná que durante 40 años les estuvo sosteniendo en el desierto, que les libró de las plagas, que les dio de beber cuando creían que iban a morir de sed. Cada una de las manifestaciones del amor de Dios y de su poder lo recuerdan en esta cena, en esta fiesta de Pascua. Y toman la copa y levantan y con salmos y cánticos a Dios lo recuerdan. Pero cuando llegó el momento de celebrar y de recordar ese pacto que había hecho Dios, que hizo Dios con el pueblo, después de haber cruzado ya hacia la libertad, haber dejado el desierto, el Señor tomó la copa en sus manos y les dijo a sus discípulos que Él ya no tomaría de esa copa, que esa copa contenía su sangre, la cual sería derramada para nuestra salvación, para sellar un nuevo pacto, un pacto de gracia, un pacto de vida eterna. Tomando la copa, después de haber cenado, dijo Él: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa, teniendo en mente, teniendo en nuestro corazón este memorial de que la sangre del Cordero fue derramada para nuestra salvación. Te damos gracias, Señor, por lo que tú hiciste por nosotros. Hoy, al celebrar este memorial, estamos declarando que tú subiste a la cruz y diste tu vida para el perdón de nuestros pecados, que derramaste hasta la última gota de tu sangre para sellar un nuevo pacto. Pero asimismo, al anunciar tu muerte, hoy podemos proclamar que por el poder del Espíritu Santo resucitaste de entre los muertos y vives y reinas y lo harás por toda la eternidad.
Te damos gracias por ello, Señor. Gracias por lo que tú hiciste por nosotros. Y gracias por haber soplado sobre tus discípulos ese Espíritu Santo que ha venido a cada uno de los que te hemos recibido como Señor y Salvador en nuestras vidas. A ti sea toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas bendiciones a la iglesia en casa y sigan adelante. Aún en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos que estamos viviendo, sigamos con todos aquellos principios de fe que nos mantienen firmes, fortalecidos, llenos de gozo y en paz, agradeciéndole a nuestro Dios maravilloso por todo su amor y todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Que el Señor siga derramando sabiduría en vuestras vidas, revelación de su palabra, y que las bendiciones sean en sobreabundancia sobre todos y cada uno de vosotros. Hasta pronto.